Bueno, la razón por la cual esta noche no estamos estudiando el Evangelio de Lucas es porque quiero hablar de otro tema que considero que también es muy importante que tengamos. En otro grupo hemos estado hablando de la familia bendecida. Lo maravilloso que es el diseño de Dios de tener una familia bien fincada en los principios de Dios. Y cómo puede ser una gran bendición para los miembros de la familia, así como para los demás viendo a esta familia bendecida por Dios. Y llevamos 20 estudios de la familia bendecida con diferentes temas. El primero fue la visión, y el segundo fue la fe, y el tercero fue prioridades, y así, en donde agarramos una palabra y hablamos de la familia bendecida, cómo utiliza eso para que sea en el centro un Dios poderoso en esa familia que tanto se necesita. El día de ayer hablé de la familia bendecida número 20, y entonces hoy quiero hablar de eso en este grupo. La familia bendecida número 20, la gracia de Dios. Es el título de la familia bendecida número 20. Le voy a pedir por favor a Toño que nos guíe en una pequeña oración, porque vamos a ver que este estudio es muy fundamental, tiene cosas importantes para nuestra vida personal. Señor, te damos muchas gracias porque una vez más nos permites estar reunidos alrededor de tu palabra para conocerla, entenderla, que podamos vivirla y podamos transmitirla a nuestros seres queridos y las personas que viven muy cerca de nosotros, y que a nosotros nos hagas dignos, nos permitas ser portadores de esa palabra como discípulos tuyos y como sacerdotes tuyos también. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. La familia bendecida número 20, la gracia de Dios. Y vamos a estar viendo una serie de versículos por toda la Biblia en lugar de un pasaje específico, concentrado. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 10, versículo 8. Mateo 10:8. Y si no lo encuentras, porque a lo mejor voy un poquito rápido, no te apures, porque yo lo leo y entonces oirás lo que ese versículo dice, a pesar de que tú no lo encuentres necesariamente tan rápido. Dice Mateo 10:8, que podríamos ser que es el centro de este pasaje o de este tema que voy a estar tratando esta noche. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. La familia bendecida, la familia que sigue los principios de Dios y que por lo tanto tiene gran bendición interna y externamente, está llena de gracia. Entiende que Dios extiende gracia hacia el hombre y por lo mismo la acepta, se la apropia y luego como un espejo la refleja hacia los demás y la extiende dentro y fuera de la familia. Quizá lo primero que tengo que decir es cuál es la definición de gracia. Es una palabra maravillosa en la Biblia, pero no sé si entendemos bien lo que es la gracia. Y la podríamos sustituir por una sola palabra: regalo.
Dios extiende al hombre un regalo inmerecido, un regalo que el hombre no merece porque no ha estado bien con Dios. Pero Dios lo extiende de todas maneras. Y a través de esa gracia, que también podríamos figurarla como un poder de Dios hacia el hombre, recibimos muchas cosas. Y la primera de ellas es la salvación eterna. El versículo de Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestros pecados nos llevan a la muerte espiritual, a una separación total para con Dios. La paga del pecado es muerte, y muerte quiere decir separación. Cuando nosotros pecamos, ya no tenemos comunión con Dios. Y eso sucedió en cuanto tuvimos uso de razón, inclusive antes, aunque en ese lapso no éramos nosotros responsables, pero rápidamente se rompe eso. Pero Dios quiere restituirlo, esa relación, y dice: más la dádiva de Dios, la gracia de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. A través de su Hijo, Él restituye esa relación perdida con el pecado. Para entender bien este concepto de la gracia, tenemos que ir a un capítulo bien importante de la Biblia, que está desde el principio, porque esto viene desde la página 1. Y vamos a estar estudiando un poco Génesis 3. Es un capítulo que tú tienes que leer y tienes que entender, porque allí entenderás tú por qué está el mundo como está en este siglo XXI. Y lo ha estado a través de todos los siglos. ¿Y cómo se puede componer? No el mundo, porque no se va a componer el mundo, pero sí algunas personas que están en el mundo, que se apropian de Génesis 3. Bueno, pues vamos a Génesis 3, porque vamos a conocer el relato de ese maravilloso capítulo que tanta luz nos da sobre el comportamiento del hombre. Y lo queremos aplicar a nuestra vida muy personal y divulgarlo en nuestra familia para tener una familia bendecida. Como miembros de esa familia, yo puedo contribuir. Y si toda la familia contribuye de la misma manera, porque ya todos arreglan su situación con Cristo, pues tenemos una familia espectacular, una familia bendecida. Dios extiende gracia para no tener una eternidad de condenación. Para ello te llevo primero a este versículo que ya te lo sabes, porque lo hemos estado mencionando mucho. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Y bueno, pues hasta memorizado lo tenemos ese versículo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios, ese poder que Él extiende, hace que nosotros vengamos a la salvación por gracia. No por lo que hagamos, sino que es nada más un regalo de Dios. Y también, antes de entrar en Génesis 3, vámonos a Esther, capítulo 5, versículo 2. En Esther, capítulo 5, versículo 2, que es el libro inmediatamente antes de Job. Si agarras los salmos y te vas para atrás, está Job, y luego está un pequeño librito muy maravilloso que se llama Esther, la reina Esther.
Y la reina Esther tenía un apremiante mensaje que decirle al rey. Y no lo había visto por 30 días, pero tenía que hablar con él. Había una ley que si el rey no te mandaba llamar, tú no podías ir a su presencia. Y ella no había sido llamada en 30 días. Y si tú ibas sin que el rey te llamara, él podía condenarte a muerte. Y entonces ella dice, es que tengo que hablar con el rey, esto es muy, muy urgente. Y si perezco, pues que perezca, no me importa, porque lo que tengo que decirle trasciende fuertemente algo para todo el pueblo judío. Y tú lo puedes leer después, este libro tan bonito. Entonces ella decide ir a ver al rey, aunque no ha sido llamada a su presencia. Y dice el capítulo 5, versículo 1 de Esther: aconteció que al tercer día se vistió Esther de su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, frente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Bueno, pues la reina Esther recibe gracia de parte del rey, que pudo haber sido muy diferente, y se arriesgó al ir a la presencia del rey, pero él extendió gracia. Y ese es exactamente lo que vamos a ver, que Dios extiende al hombre gracia. Y ahora sí, habiéndolas amenazado, pues nos vamos al capítulo 3 de Génesis. Pero para darle un preámbulo al capítulo 3 de Génesis, tengo que irme un poquito para atrás. Génesis 1, versículo 27 y 28. Y vamos a ver los pasos de esta situación, historia del hombre en esos primeros días que nos han traído tanta catástrofe hasta nuestros días. Y si lo quieres apuntar, puedes poner número 1, creación. Creación. Y es que Dios creó al hombre. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, 27 y 28, de esta manera: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Número 1. Número 2, comunión. Dios no solamente le dio al hombre la tierra para que la disfrutara y le dio todo lo que se necesitaba en la tierra para él, sino principalmente Dios quería tener comunión con el hombre. Y esto lo vemos en el capítulo 2, versículos 7 al 10. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Dios pone a Adán en este lugar para tener comunión
personal con Él, cara a cara, y realmente pues pueden tener un gran compañerismo los dos. Ese realmente es el propósito de crear Dios al hombre. Y el propósito del hombre es conocer a Dios y tener comunión con Él. Y no ha cambiado. Ese realmente es el propósito del por qué estamos aquí vivos en la tierra. Conocer al Dios vivo y tener comunión con Él. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, número 3, autoridad. Dios también quiere que sepa el hombre que sí hay una diferencia muy grande entre Dios y el hombre. Y debemos saber eso y saber que Dios es Dios y el hombre, una criatura creada por Él, está abajo de Él. Y Dios tiene una autoridad sobre ese hombre y se la hace saber ahí en Génesis capítulo 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y entonces Dios pone un límite al hombre para que el hombre sepa que hay una autoridad sobre él que es de Dios. Y es un límite realmente muy pequeño. ¿Cuántos árboles habría ahí en ese maravilloso lugar que Dios dio al hombre? Pues no lo sé, pero muchos. Y en el medio del huerto estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida era Dios mismo, en medio del huerto, en comunión con Adán. Adán tenía todo y más. Pero por ahí no sabemos en dónde estaba. Había un árbol que Dios lo determinó como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dijo: de ese árbol no quiero que comas. Ese árbol no era diferente a todos los demás árboles. Todos eran iguales. Pero Dios quiso hacer un árbol para ponerle un límite de obediencia al hombre. Le da autoridad. Número 4, pureza. El hombre que Dios crió, Dios lo crió puro, lo crió realmente transparente, lo crió inocente. Dice la palabra de Dios que no había ninguna maldad en él. Génesis 2:20 al 22. Dice Génesis 2:20 al 22, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y el versículo 25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Había una total inocencia en estos dos seres que había creado Dios, en comunión abierta, sincera, total con su Dios, y realmente tenían un verdadero vergel en donde estaban habitando. Y Dios había preparado todo esto para que ellos lo disfrutaran en toda su plenitud. Pues ese es el pasaje hasta hoy, pero entrando en Génesis 3, el número 5 es tentación. Dios permite que el hombre sea tentado para ver qué es lo que hace. Y dice la palabra de Dios en Génesis 3:1 que el hombre fue tentado. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Satanás, que es el padre de mentira y que hace que nosotros nos confundamos sobre las cosas que dice Dios, si le ponemos atención, nos dice cosas equivocadas. ¿Con que Dios? ¿A poco Dios se atreve a darte límites?, le dice Satanás, como poniendo ya duda acerca de Dios.
Con que Dios te dijo que no puedes comer de todo árbol del fruto, bueno, eso del huerto, pues eso no dijo Dios. Eso sería absurdo. ¿Cómo que no voy a comer de todo árbol? Pero bueno, fíjate qué tan absurda es la mentira y sin embargo, pues la tira a ver si pega. Y luego dice el siguiente versículo, que la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. No digas eso, claro que podemos comer de todos. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, y eso no dijo Dios, ese árbol no estaba en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Al hacerle nosotros caso y escuchar a Satanás, nos empezamos a confundir, y esta mujer ya está confundida porque está diciendo cosas que Dios no dijo que tenía que hacer. Dice la palabra de Dios en el versículo 4 que entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. No, hombre, Dios es medio mentiroso, no entiendes bien cómo está la cosa. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y bueno, pues ahí otra vez Satanás hace una gran mentira, pero la cubre con un poquito de verdad. Vas a saber todo, el bien y el mal, pero serás como Dios, y eso era mentira. Y apela a la codicia de esta mujer. Oye, la verdad, pues estoy muy bien como estoy, tengo todo, pero pues sí sería mucho mejor que yo fuera como Dios. Después de todo, pues soy humano, nada más. Y dice la palabra de Dios que esta tentación fue demasiado. Y en esa tentación, pues Satanás realmente le estaba directamente diciendo a esta mujer que Dios no es tan bueno porque pone límites. Dios miente con motivos equivocados porque no quiere que nadie sea Dios sino solo Dios. Y no quiere mi satisfacción para que yo haga lo que yo quiera. Oye, está muy rico ese fruto, ¿por qué no lo puedo comer? Cuando realmente era igual que los demás, pero tenía una limitación. Y ante todo eso, esta tentación hace que vayamos al número 6, desobediencia. Y esta mujer desobedece a Dios en el versículo de Génesis 3:6, diciendo: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y vemos que esta mujer ha sido engañada por Satanás y desobedece a Dios, que ha sido la gran tragedia de este mundo, porque pues seguimos sufriendo por eso, un mundo que está caído por el pecado de desobediencia de Adán y Eva. Eva primero siendo engañada, pero después Adán siendo ya no engañado. Él voluntariamente dijo: pues yo estoy contigo, y también comió de ese árbol, desobedeciendo a Dios. Y entonces número 7, juicio. Viene juicio porque pues tú no puedes desobedecer a Dios, no debemos desobedecerlo, trae consecuencias terribles. Entonces, dice el versículo 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Efectivamente ya conocían el bien y el mal, ya había cambiado algo en su interior, ¿verdad? Y pronto vendría este juicio. Número 8, fracaso y condenación. Vamos a ver las consecuencias de desobedecer a Dios, que son los siguientes versículos. Génesis 3, del 8 al 11. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ya no están funcionando las cosas igual, ya fueron y se escondieron, algo traían por ahí que no estaba realmente cuajando bien. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú?
Pobre Dios, no encontraba a Adán y bueno, estaba muy preocupado porque no lo veía por ahí. ¿Dónde andas, Adán? Déjame ver. Por favor, sale del escondite, no te veo. No es así, ¿verdad? Dios sabía perfectamente dónde estaba Adán. El que no sabía dónde estaba Adán era Adán. Y por eso le dice, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde andas? ¿En qué te has metido? Y entonces, pues Adán le contesta porque tiene que salir del escondite de donde está, ¿verdad? Ya lo agarraron. Y Adán, que es muy sincero, que es muy honesto, que es muy transparente, que siempre dice la verdad, le va a pedir perdón a Dios. No, ¿verdad? Eso no dice aquí, para nada. Dice el versículo 10, él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y así como que Dios ya sabía, ¿verdad? Pero ve que hay algo que ha pasado en Adán. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Bueno, pues Dios sabía, pero vamos a ver cómo va a contestar este hombre. Ojalá y conteste con arrepentimiento. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Sí? Y bueno, pues Adán se está limpiando las manos. Yo no tuve la culpa. La bruja esta que me trajiste, ella es la malvada que vino y me engañó. Pero dice algo peor, la mujer que tú me diste. Después de todo, el culpable aquí eres tú. Porque si no me la hubieras traído, pues hubiera sido muy diferente las cosas. Y le echa la culpa a Dios. Bueno, y entonces Dios va con la mujer y le dice Jehová a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces le echa la bronca al siguiente porque ella también no tiene ninguna culpa. Y aquí viene la condenación de Dios. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Terrible historia de desobediencia de Adán y Eva para con Dios. Quiero decirte dos cosas, entre paréntesis, muy importantes. Una es de que mucha gente piensa que la historia de Adán y Eva es un cuentito o es simbólico, pero eso no es lo que dice Dios. Lo que está plasmado en la Biblia sucedió tal cual. Ese personaje que se llama Adán y se llama Eva existieron y esto fue lo que pasó. Y la segunda cosa que también quiero decirte es que tal vez tú pienses, oye, pues qué malvado este señor Adán, mira en qué lío los metió. Pero oye Dios, a ver, explícame, yo ni conocí a Abraham, digo a Adán, no lo conocí. O sea, ¿por qué yo tengo que pagar las broncas de Adán? Pero no nos damos cuenta que en realidad todos nosotros somos Adán y hubiéramos hecho lo mismo. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el tema que estamos viendo de la familia bendecida gracia? Dios extiende gracia al hombre al no matar a Adán en ese instante. Porque si leemos otra vez Génesis 2:17, nos damos cuenta que con Dios no se juega y Él sí significa
plenamente lo que él dice en todo su contexto. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán y Eva debieron haber muerto en ese instante cuando se enfrentaron a Dios, y ese mismo día morir. Sin embargo, Dios extendió gracia hacia ellos para que no murieran en ese instante. Ya iban a morir. El hombre no fue diseñado para morir, pero ahora moriría por concepto de la desobediencia a Dios, mas no sería inmediato, para que el hombre tuviera la oportunidad de arrepentirse, dado que Dios estaba extendiendo gracia. Y mira la gracia que Dios está extendiendo. Adán, has pecado, y ese pecado tiene consecuencias terribles, y hay que pagar por ese pecado. Y lo vas a pagar tú, pero yo te extiendo gracia a ti y te digo que yo te doy la oportunidad de que tú no lo tengas que pagar si te arrepientes. Lo pago yo mismo a tu favor como gracia para contigo. Y lo dice aquí en Génesis 3:15, lo leí rápidamente, pero ahorita tengo que pararme y decirte que desde ese entonces, ahí en Génesis capítulo 3, Dios le da a Adán la promesa de un Salvador que vendrá, para que Adán pueda, en la salvación de ese Salvador, poderse zafar o poder borrar la gran falta que ha cometido contra Dios. Dice 3:15 de Génesis: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la mujer, te herirá en la cabeza, mas tú le herirás en el calcañar. Algunos me dicen que es el calcañar, es el talón, aquí acá abajo en el pie. La serpiente va a ir y va a tratar de morder a la mujer, pero no le va a hacer mucho, nada más va a hacer el calcañar. Pero la mujer, la descendencia de la mujer, va a aplastar a la serpiente totalmente. Ese es Cristo, que finalmente aplastaría a Satanás con el pago de los pecados tuyos y míos y los de Adán allá en la cruz. Esa promesa viene desde Génesis, que se cumpliría, no sé, 7, 8 mil años después, con la llegada de Cristo a la tierra, para extender esa gracia al hombre y que no tenga que pasar la eternidad en condenación por haber desobedecido a Dios. La gracia de Dios. Adán lo entendió perfectamente, ¿eh? Dice aquí en el versículo 21 de Génesis 3, Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer, y su mujer, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El anterior dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Veía que con la descendencia de Eva, la simiente de Eva, no sabía cuándo vendría este Salvador que lo iba a salvar a él de su pecado. Por eso le puso Eva. Pero Dios mismo les extiende gracia y dice Jehová Dios que le puso túnicas de pieles y los vistió a los dos. Ellos habían tratado de vestir por sí mismos ante la necesidad de ahora cubrirse, y lo habían hecho con hojas de higuera, pero esas no sirven. No iban a ser suficientes, el hombre trata de hacer eso y finalmente pues no la hace. Dios lo hace con pieles de animales. ¿Y cómo obtuvo esas pieles de animales? Con sacrificio de sangre. Mató a 2 animales para que tuviera pieles para ellos, diciéndonos que con sangre es como se paga el pecado. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y cuando vino Cristo a la tierra, Él derramó su sangre para pagar por los pecados de Adán, así como los pecados de cada hombre en la tierra. ¿Para qué? Si cualquiera
se apropiara de ese pago en la cruz, recibiría vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que pasó, exactamente. Pero Génesis 3 nos da la historia de por qué están las cosas así y cómo Dios las quiere arreglar con la gracia de Dios que Él mismo otorga. Siglos después nacería un bebé de una mujer virgen, que también Dios lo hizo milagrosamente, y ese bebé crecería con el propósito específico de ir a la cruz y pagar por los pecados de la humanidad. Mateo 1:21 dice ese versículo, ahí al principio del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1, versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque, aquí está, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, quiero decirte que era bien importante que Jesús naciera de una virgen, que los doctores o la ciencia jamás podría explicarlo. ¿Cómo? O sea, no entendemos, ya tenemos bastante ciencia, ya conocemos mucho de cómo opera el cuerpo humano y no se puede que una mujer tenga un bebé sin la intervención de un hombre. Y sin embargo así fue. Y Dios lo hizo milagrosamente. Dice que concibió del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no quería que se le transmitiera a Jesús el pecado de Adán, que venía después de Adán, pues Caín y el otro, y lo traemos nosotros. Por eso yo no necesito grandes cursos de maldad. En la universidad no los dan, porque no se necesitan. Todos somos expertos en maldad, sacamos puros 10 en esa materia. Pero para que Jesús no tuviera eso, Él tenía que nacer de una virgen. ¿Sí? Bueno, pues otra cosa que también pasa es que Eva también le creyó a Dios, y le puso a su hijo Caín. Caín quiere decir, aquí está él. Ella pensó que ese Salvador, que ese Redentor que venía a salvarlos, pues venía inmediatamente en la siguiente generación. Y no iba a ser así. Pero eso es lo que ella hizo. Vendría mucho más tarde. Bueno, pues Dios siempre extiende gracia. Lo vemos por toda la Biblia. Ese maravilloso poder de Dios que de una manera voluntaria de Él, generosa de Él, sin que nosotros lo merezcamos, extiende gracia. Se le extendió a Pedro, ¿te acuerdas? Cuando Pedro le falló terriblemente por negarlo en el momento más inoportuno, más terrible de Jesús, niega a Jesús, y Jesús de todas maneras le extiende gracia a Pedro. Y va ahí y lo enfrenta cuando está resucitado, ahí en el capítulo 21 de Juan, y le dice: Pedro, ¿me amas? Tú sabes que yo te aprecio. Apacienta mis ovejas. Y le dice por segunda vez: ¿me amas? Sí, claro, yo te aprecio mucho. Y le dice: cuida mis ovejas. Y le dice por tercera vez: Pedro, ¿realmente me amas? Y dice que Pedro, muy entristecido porque le preguntó la tercera vez, cambia de total vocabulario y le dice: tú sabes que yo te amo totalmente. Eso es lo que yo quería que tú me dijeras. Aprecio no era la palabra correcta. Y le extiende gracia para que sea el gran apóstol Pedro, que va a hacer tantas cosas cuando Cristo ya no estuviera en la tierra.
Se le extiende a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, terrible enemigo de los cristianos, que anda matando cristianos por todos lados, porque piensa que de esa manera puede defender el judaísmo. Y en un camino a Damasco, ahí en el capítulo 9 de Hechos, ¿verdad?, él va a sacar a una serie de cristianos que andan ahí en Damasco, y llevaba cartas para meterlos a la cárcel, y se le apareció una luz y se cayó, dice la Biblia. Y ahí tirado, no sabe qué está pasando. Dice en Hechos capítulo 9, en el versículo 4, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice más yendo por el camino, Hechos 9:3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes de hacer. Y vendría un gran cambio en este hombre, de ser Saulo de Tarso a ser el gran apóstol Pablo, lleno de la gracia de Dios que Dios estaba derramando sobre este hombre. Inclusive cuando está en Damasco, pues nadie lo quiere ayudar, porque los cristianos no lo quieren ayudar. No, hombre, Saulo de Tarso viene por nosotros, y yo creo que nada más se hizo ahí el muertito para agarrarnos a todos. No. Pero dice el versículo 15 que el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, por cuanto yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y tenemos al gran apóstol Pablo, que recibe la gracia de Dios. Así como tú y yo la hemos recibido. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, pues tú has recibido la gracia de Dios. A veces yo me acuerdo cuando me dijeron que si yo quería recibir a Cristo en mi corazón. Pues es una pregunta bastante, yo creo que absurda. Yo no puedo recibir a Cristo en mi corazón. Yo soy un terrible pecador, que estoy contra Dios. ¿Cómo crees tú que yo voy a cambiar y ahora decir que siempre sí? El hombre no puede decirle sí a Dios. Es Dios el que transforma el corazón del hombre para que el hombre diga que sí. Y tú y yo venimos a Cristo por la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios puso algo en mi corazón para que yo dijera que sí a esa pregunta que se me estaba haciendo. Fue realmente intervención divina, y Él me extendió gracia. O cuando Pablo está ahí en la cárcel en Filipos, y hay un gran temblor, y el carcelero va con ellos porque tiene mucho miedo y cree que todos los presos ya se salieron con el terremoto, se abrieron las puertas, y va con Pablo y le dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pues cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Dios te extiende gracia sin tener que hacer nada más que creer en Él. Y aún el creer en Él lo hace también Dios mismo. Dios finalmente mandó a su Hijo para consumar esa gracia extendida al hombre. Juan 1:14, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, vemos a Jesús venir a la tierra, ya no como Dios, sino como hombre, para extender esa gracia a través de su sacrificio por mí, para que yo tuviera salvación. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice
Dice el versículo, y el 17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso no quiere decir que la ley ya no existe y que nomás tenemos que hacer lo que queramos porque la gracia de Dios ya nos inunda y me la derrama y yo también puedo hacer lo que quiera. No es así, porque la ley continúa. Dice Jesús que ni una tilde ni una jota de la ley será borrada, sino que Él la va a cumplir. Pero tenemos la gracia ahora para hacer lo que Dios quiere que hagamos, que antes no lo podíamos hacer por pecadores que éramos. Yo soy Adán, yo soy aquel desobediente que todo lo que dice Dios yo lo contradigo y digo, ¿y por qué? Y yo no quiero. ¿Y qué se cree este? ¿Y qué sé yo? Y así somos, bola de blasfemos. Pero Él viene y Él cambia ese corazón con la gracia que nos ha dado. Así es. Y viene perdón y viene justificación ante Dios. El pasaje tan bonito de la mujer adúltera, ahí en Juan 8:1, vemos cómo se derrama la gracia de Dios. Esta mujer que es sorprendida en el acto mismo de adulterio y la llevan a Jesús porque dice la Biblia que debe ser apedreada por haber hecho eso. Dice el versículo 5 de Juan 8, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. La gracia de Dios extendiéndose hacia el hombre, hacia todo aquel que quiere, hacia la persona que realmente desea tener sus pecados perdonados. Bueno, pues la familia bendecida, la familia que recibe a Cristo, o un miembro de la familia bendecida que lleva a Jesucristo a su casa, en su corazón, lleva esta gracia para ser derramada entre los demás. Y las cosas cambian sustancialmente en esa casa. Ahora nuestras leyes dicen que el matrimonio pues ya no funciona. Es una institución vieja y hay que cambiar las cosas, o sea, el mundo va cambiando y tienes que acoplarte a las cosas nuevas. El matrimonio, mira, nunca ha funcionado, todo el mundo ya está divorciado. La verdad es de que no funciona, pero no es así. Dios lo instituyó, no el hombre, desde Génesis, capítulo 2. No es bueno que el hombre esté solo, hagámosle pues compañera idónea para él. Y él piensa, sigue pensando, no ha cambiado, que la única institución válida para el hombre es la familia, es el matrimonio. Y que si Cristo está en ese matrimonio, las cosas no solamente marchan bien, sino que son altamente bendecidos. Hay luz en ese matrimonio para extenderse a los demás y decir a los demás de que el matrimonio sí funciona y de que ellos no funcionan por no tener a Cristo. Porque no son los miembros del matrimonio los que hacen que el matrimonio funcione. No, es Cristo en esos miembros que hace que la familia funcione. Y es una familia bendecida y es una familia realmente siguiendo los principios de Dios de generación en generación. Si sigue, si entiende lo que pasó ahí en Génesis 3, se apropia de esa gracia de Dios que Dios concede gratuitamente, se la apropia y la pone en práctica en su vida diaria.
Ahora, es una gracia que no la recibes solamente una vez, sino que es continua. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que es una gracia que debe crecer. Que un día, cuando tú la recibes, pero debe de ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, dice Proverbios, capítulo 6. Entonces, ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice desde el 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos de que no sean arrastrados por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Salvador. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Él nos motiva, nos insta a que crezcamos en esa gracia, que al principio es pequeña, pero puede crecer y crecer y crecer al punto de que realmente podemos tener esa gracia y mostrarla con nuestros hechos. Santiago 2:18 dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El cristiano es una persona que derrama, que proyecta esa gracia a los demás, principalmente en su propia casa, y usa su casa para proyectarse hacia afuera, lo que es una familia bendecida. El apóstol Pablo mismo también lo dice allá en Efesios capítulo 3, versículos 7 y 8, y dice, como él también ha tenido esta gracia poderosa para hacer lo que estaba haciendo. Y dice, del cual, el Evangelio de Cristo, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. Y el 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La gracia de Dios, un poder maravilloso que Dios extiende para que todo aquel que quiera se lo apropie y lo empiece a usar. Dinamita misma para transformar mi vida y que todos los demás las vean para que ellos también sean atraídos a tener lo mismo. Y también Pablo aquí lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. A Timoteo le dice que es muy importante que utilice esa gracia, que se apodere, que tenga, que use, que aplique esa gracia en su vida, porque eso es lo que el cristiano tiene como el gran don de Dios. Dice 2 de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esa gracia que tienes, úsala, no la tires por ahí a la basura o la guardes en un cajón, sino que es lo que realmente tienes. La familia bendecida es una familia que con esa gracia hay unión en la familia, hay perdón entre los miembros, hay misericordia los unos con los otros, hay gracia en acción. Colosenses 3, del 12 al 15. Mira lo que una familia bendecida debe tener cuando la gracia de Dios está en esa casa. Dice Colosenses 3, empezando en el versículo 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Imagínate por un momento
esa familia siguiendo estos principios. Esa familia donde sus miembros tienen este inmenso poder de la gracia de Dios. Una familia viviendo todo ello. Imagínate una familia unida, extendiéndose hacia afuera, diciéndole, pues ven a mi casa para que veas cómo están las cosas, para que tú sepas lo que Cristo puede hacer en la vida de una persona, en la vida de una familia que tiene la gracia de Dios. Imagínate una familia que vive continuamente acercándose al trono de la gracia. Tú sabes que hay un trono inmenso en donde Dios está sentado. Se llama el trono de la gracia, con la puerta totalmente abierta e accesible para ti que eres cristiano y que puedes entrar cuando quieras, en cualquier momento que está disponible. El trono de la gracia. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Y dice así. Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué maravilloso el tener lo que alguien llamó este refugio secreto. Cuando las cosas van mal, yo voy a este pequeño refugio. Es mi lugar. Y voy ahí y hablo con mi Padre y le digo y esto y lo otro. Y ahí esa gracia se derrama poderosamente hacia mí y tengo mi comunión con Dios. Y salgo de ahí, pero otra vez listo para la batalla. Es el trono de la gracia que todo cristiano tiene acceso a ella. La gracia de Dios. Vaya palabra tan maravillosa que Dios nos da y que realmente se traduce como en un gran poder. Por eso en ese versículo que dice, erráis ignorando las Escrituras, yo me lo sé muy bien, pero a veces se me olvida el otro pedacito, Toño. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¡Wow! El poder de Dios, no lo ignores, ahí está. Y es disponible, accesible todo el tiempo para el cristiano. Traemos dinamita, literalmente. Y cuando las cosas pueden parecer mal, cuando traes un aguijón en la carne, en donde dices, ay, la verdad es que ya no aguanto esto, Dios, ¿por qué no me lo quitas? Yo quiero ir a predicar y aquí estoy enfermo. Decía Pablo le pasó eso. Tú sabes lo que yo puedo hacer por ti, decía Pablo. Tú sabes a dónde puedo ir a Roma y puedo ir hasta España. Nada más que traigo un aguijón en la carne que ya no lo aguanto. Parece ser que era una enfermedad que él tenía. Y le ruega a Dios 3 veces que por favor le quite eso. Y la contestación de Dios es espectacular. La vemos en 2 de Corintios capítulo 12, en el versículo 9. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Y empezando en el 8, nomás para que veamos la historia completa. Respecto a lo cual, dice Pablo, he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor le contesta en 2 de Corintios 12, 9. Y me ha dicho, Pablo, eso lo puse yo. Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La gracia de Dios es lo único que necesitas, Pablo. Carlos, ¿qué pasó? La gracia de Dios, ahí tienes un cofre lleno de gracia y no lo usas, lo tienes guardado, porque piensas que se te va a acabar. La gracia de Dios es como una chequera, que tiene muchos cheques, no se acaban, y puedes hacer cheques del monto que quieras, y regalarlos por todos lados, a todo el que quiera. Y entre más regales, más hay. Dices, ¿cómo?
Pensé que esta chequera era de 25 y ya hice como 50 cheques y no se agota. Y además ya no sé cuánto tengo en el banco, pero nunca me hablan. Al contrario, siempre está llena. La gracia de Dios. Echa pues constantemente mano de ella. Si tienes a Cristo en tu corazón, porque si no, no tienes gracia, no hay nada. Todo empieza cuando tienes a Cristo en tu corazón. El apóstol Pablo bien que echaba mano de ella, ¿eh? 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10. El apóstol Pablo hablando que como no conoció a Jesús y no fue de los 12, pues le echaban mucho de que él no era apóstol y de que él realmente pues era falso. Dice aquí, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él entendía lo que es ese gran poder de la gracia de Dios. Bueno, maravillosas historias podemos contar de familias que decidieron apoderarse de la gracia de Dios y que la usaron abundantemente para la gloria de Dios en sus vidas. Y puedo hablar de muchas de la Biblia y puedo hablar de muchas en siglos después de que se terminó de hablar la Biblia. De la Biblia puedo hablar de Priscila y Aquila, que Pablo los gana para Cristo allí en Corintio y después los lleva a Éfeso y ellos predican en Éfeso con mucho poder y acaban en Roma, de donde habían sido echados por ser judíos, porque el emperador Claudio echó a todos los judíos de Roma. Pero finalmente regresaron. ¿Y cómo regresaron y qué hicieron cuando regresaron a Roma? Allí en Romanos lo podemos ver de esta familia tan preciosa que se llamaban Priscila y Aquila. Y cuando Pablo escribe una carta a Roma, ahí en el capítulo 16, versículo 3, dice lo siguiente. Romanos, capítulo 16, versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también, mira, a la iglesia que está en su casa. Se juntan los jueves en la noche a las 8 y tienen ahí una pequeña cenita y predican la palabra ahí en Roma con mucha gente. Salúdamelos, realmente son cristianos que yo gané para Cristo y que se apoderaron de la gracia de Dios y la han usado como familia. No habla de sus hijos, no sé, pero seguro que tenían por ahí a sus hijos también en el mismo barco. Pero ha sido lo mismo a través de muchos siglos. Y bueno, pues podría contarte la historia de John Newton. John Newton fue allá en 1700 y pico, un hombre terrible. Su madre era cristiana, pero a la edad de 6 años, algo así, ella murió y entonces él pues se desvió y conocía algunos versículos, pero acabó muy, muy mal. Él era traficante de esclavos y dicen los libros que los malvados le tenían miedo a John Newton. Realmente era implacable, terrible, blasfemaba contra Dios y lo único que le importaba era a ver cuántos más podía llevar para sacar más dinero en la esclavitud, en el tráfico de esclavos. Pero una noche, cuando estaba en alta mar llevando esclavos de África hacia las islas del Caribe, hubo una terrible tormenta. Y bueno, pues irónicamente ese capitán no sabía nadar. Y entonces estaba en gran pánico y pensaba que sí iba a ser el fin de sus días y clamó a Dios. Se acordó de algún par de versículos allá de su madre y no sé qué y clamó a Dios con todo. Dios, si tú me sacas de esta, yo te voy a buscar
Y bueno, Dios lo sacó de esa y llegó allá a Santo Tomás y entregó los esclavos, pero fue y se compró una Biblia y empezó una carrera maravillosa de este hombre que fue transformado y que llegó a ser un gran predicador en esos últimos años de 1700, John Newton. Y bueno, él era un gran músico y escribió una canción que es muy famosa, que se llama Maravillosa Gracia. La gracia que me transformó. Un hombre pecador terrible como yo me hizo ver y me llevó a los pies de Jesús. Muy bonita esa canción que él escribió. Él fue uno de los protagonistas más fuertes para que Inglaterra aboliera la esclavitud en el año de 1807. Amazing Grace. Es esa canción maravillosa. Esa es la historia de esa canción. Porque era su propia vida. Yo soy ese terrible pecador que no merecía nada, pero la gracia de Dios me cambió. La gracia de Dios cambia a cualquiera. Y podríamos hablar de muchos más personajes que podrían atestiguar de la maravillosa gracia como individuos y como sus familias. Y yo creo que la más sorprendente para mí, pues soy yo mismo. Yo quiero enseñarte mi pasaporte allá de 76, ¿verdad? Que yo no era cristiano, para que veas quién era yo, te vas a asustar. Pero Dios me cambió. En 1977 derramó su gracia sobre mí. Y no solamente sobre mí, sino que ahora tengo una familia bendecida. Una familia en donde la gracia de Dios ha sido derramada para que como cristianos vayamos allá afuera como familia y hablemos de Cristo. Que Valentina me estaba contando de este amigo que ella conoció allá en Arizona, colombiano, y que le acaba de escribir esta semana y le dice, oye, dime cómo le hago para encontrar a Dios. Y ya le escribió Valentina, estaba diciendo cómo conocer a Dios. Y que se apodere de esa misma gracia que nosotros tenemos. Y que tenemos la obligación y el gran privilegio de ir allá afuera y llevarla a los demás que no saben, no entienden. Están tirados por allá muriéndose a gotas sin la gracia de Dios. Qué precioso. La gracia de Dios es la gasolina que mueve todo para tener una familia bendecida. Ojalá y tú tengas ya esa gracia de Dios, porque es gratis, porque por gracia sois salvos. En el minuto que tú aceptas a Cristo en tu corazón y lo invitas a que Él sea el Señor y dueño de tu vida, en ese momento entra esa poderosa gracia para que la tengas y que de repente tengas esa transformación interna, primero con vida eterna, vida abundante aquí en la tierra, servicio a Jesús con soldado de Él. No, la verdad, maravilloso. La gracia de Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por la gracia inmerecida a terribles pecadores como yo, Señor, que podría haber estado allá en la cruz al lado tuyo por ladrón, blasfemo, por criminal, pero que le extendiste gracia y le dijiste, hoy estarás conmigo en el paraíso, cuando estaba muriendo ahí en la cruz al lado de Jesús. Y esa también es mi historia, en donde tú has derramado gracia para tenerte como el Señor de mi vida. Y un día no muy lejano, estar contigo en la eternidad, gozando de una comunión con Cristo que se había roto desde Génesis 3. Gracias, Señor, y solo nos queda pues estar muy agradecidos, mostrando el ir allá afuera y decirles a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, vecinos y compañeros de trabajo, y decirles,
Tú necesitas a Cristo en tu corazón. Y si hay alguna persona aquí que todavía tiene dudas de que Cristo esté en su corazón, pues que hoy mismo se entregue a ti, Señor. Sencillamente te invite a que seas tú el Señor de su vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la cena, me gustaría que se quedaran un segundito, porque voy a pasar un pequeño video de unos 5 minutos de esta canción que se llama Maravillosa Gracia, que es, de cierta manera, la historia de este señor John Newton. Pero ahí, si se portan bien y se sientan calladitos. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. How precious indeed that grace appeared. The I'd first believed when we bent their 10,000 knees, bright shining as the to sing God's praise. Then when we first begun, amazing grace, oh how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, oh now I'm found. I was blind,
Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y él me halló. Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. Que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará. Su amor